minutos, quiero contarles algo más sobre los tipos de diseño, porque yo les mostré, o les discutimos como el setting general del experimento, pero después, como les decía, van a ver que en realidad no siempre se puede aplicar de la misma manera, y que hay diferentes formas, diferentes diseños experimentales. Algunos son más simples, y otros son más complejos, o requieren más recursos. Y no necesariamente el más complejo es el que les queda mejor, el que se le ajusta mejor al problema de investigación de ustedes, ¿no? Capaz que con un diseño experimental simple lo pueden lograr y no necesitan generar complejidad innecesaria, ¿tá? Pero para saber un poco eso y para entender definitivamente que, digamos, el setting es el mismo con variaciones, quiero mostrarles algunos de los diseños experimentales de los más simples a los más complejos, ¿tá? Entonces, siempre pregúntense si necesitan un diseño más bien simple o más bien complejo, ¿tá? Y siempre, sobre todo, piensen en qué recursos tienen, ¿no? Qué limitaciones de tiempo y de dinero tienen, porque eso va a ser muy importante al momento de hacer el experimento, o de pensarlo de una manera clásica, ¿no? Además, en algunos casos, ustedes no siempre tienen datos para varios grupos en distintos momentos del tiempo. Entonces, incluso tienen algunas posibilidades de hacer un experimento sin tener medidas pre. Esto es bastante increíble e interesante, pero se puede llegar a hacer. Y si ustedes lo hacen bien, a veces esto, quiero decir esto de no tener datos en distintos momentos del tiempo, a veces ustedes pueden hacerlo de todas maneras sin que eso afecte los resultados, pero tienen que tomar algunas precauciones, ¿no? Lo que ustedes siempre tienen que pensar es que el diseño que elijan es la forma operativa que ustedes van a tener para responder la pregunta, y que tiene que ser factible, ¿no? Tiene que ser mínimamente realista y tiene que ser realizable. Entonces, el primero de los diseños más simples es el que ya vimos, ¿no? A ver, no, perdón, el que ya vimos tenía a ver, el general son dos grupos, uno de tratamiento y uno de control, antes y después, ¿tá? Ese es el ejemplo que vimos con el posteo, y el ejemplo que vimos con la iniciación severa, en el caso de Gauss. Hay un diseño más simple que ese, que es el que yo de alguna manera les introducí hace un momento, que es, ustedes podrían llegar a hacer un experimento sin tener una línea de base. O sea, sin tener el momento 0 o el momento 1. Y que Yamila así como apretó los ojos como diciendo, ¿cómo es esto posible? Sí. ¿Cómo es esto posible? Entonces sí, esto es posible, es un grupo, se llama un diseño experimental solo post-test con grupo de control, se llama así, solo post-test con grupo de control, y el nombre lo dice todo. Lo que nosotros tenemos es solo una medición post-test y no tenemos una medición pre-test. ¿Vieron que dice ninguna acá? ¿Vieron? Otra vez, la misma lógica. No está compartiendo pantalla, profe, no estamos viendo. ¿No estoy compartiendo? No, sí, yo veo. Sí, Yo no la veo. estamos viendo. Ah, capaz que soy yo. Capaz que se te cayó, fíjate. ¿Pudiste? No. Ah, creo que ya entendí. Este es... Ay, perdón. Sí, ya pude. Ok. Sí, dale, Yamil. No, ta. No te reprimas. En este caso, la magia de este tipo de diseño con solo post-test es que si yo hago una buena asignación aleatoria de un grupo, de una cantidad de gente grande, suficientemente grande, yo no necesariamente necesito tener la línea de base. ¿Por qué? Porque puedo asumir que si observo diferencias entre el grupo de tratamiento y el grupo de control acá, esas diferencias también estaban presentes acá, o en este caso eran iguales. ¿Me explico? En este caso, yo no tengo ya, ¿se acuerdan de la diferencia en diferencia? La resta entre momento 1 y momento 0 para el grupo de tratamiento, menos
el momento 1 y el momento 0 para el grupo de control, ¿se acuerdan que daba ese cambio? ¿Se acuerdan? En este caso, la fórmula es T2 o T1 del grupo experimental. El efecto de la intervención acá es el nivel de Y en T2 en el grupo experimental menos el nivel de la variable Y en el grupo de control en T2. ¿Me explico? Sería T2 del tratamiento menos T2. O sea, acá es una sola resta la que hago. El efecto de la intervención es esto menos esto. Y lo que yo asumo acá es que si esta diferencia es significativa acá, pero yo los asigné aleatoriamente acá y son grandes, en realidad puedo asumir que acá no había diferencia. ¿Por qué? ¿Se acuerdan del ejemplo de la soledad o del ejemplo de Bauss? Si yo los asigno aleatoriamente y es un número grande, ¿el número se acuerdan que acá era 50 y 50? ¿Se acuerdan de eso? Eso era porque los había asignado aleatoriamente. Entonces yo puedo decir que de alguna manera con esta diferencia me puedo conformar y que acá no había diferencia. Entonces yo no identifico un cambio en el tiempo, porque no tengo un T1, no tengo esta medida acá, no la tengo, pero identifico un cambio en el momento T2 que puedo atribuir a la intervención. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. ¿Ah? O sea, en realidad es más fácil que la anterior. Acá, obviamente lo importante acá es que si ustedes no están seguros de la asignación aleatoria y no son una buena cantidad de gente, estamos hablando de cientos de personas, el azar no funciona bien. Si el azar no funciona bien acá, estas diferencias no las pueden contrastar con la línea de base, entonces no sería la situación ideal, ¿no? Pero si ustedes pueden decir, bueno, 1000 personas en el grupo de control, 1000 personas en el grupo de tratamiento, bueno, o 500 y 500, o 600 y 600, ahí el número depende, pero quiero decir, si ustedes tienen una buena cantidad de gente, pueden asumir eso, y entonces con esta sola diferencia se conforman. Ese es un diseño muy simple, y a veces es práctico cuando uno no puede tener una medida. Imagínense que ustedes, imagínense un experimento natural donde ustedes no tenían medidas del mercado de trabajo en Miami antes de que llegaran los Marielitos, ¿no? Bueno. Si ustedes no tenían medidas antes, este diseño, capaz que es este tipo de diseño, les puede servir de todas maneras. Pero tienen que hacer una buena asignación aleatoria. ¿Se entiende? ¿Y ahí cuál sería el grupo de control en el caso de los Marielitos? No, o claro, en este caso la lógica sería, o sea, piensen en una lógica similar, ¿no? En el caso de los Marielitos, ustedes no tienen la lógica de grupo de control y grupo de tratamiento. Tienen la lógica de, digamos, antes y después, ¿no? O sea, ¿cuál era la tasa de ocupación antes versus después? Y después pueden controlar, ¿no? Por ejemplo, el sector de comercio versus el sector, otro sector de la economía. Pero, Yo no me imagino un ejemplo. O sea, sí lo leí esto en The Bauss, pero no me imagino un ejemplo. ¿Cómo? Que no me imagino un ejemplo de investigación de este tipo. ¿Acá? Sí. Bueno, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el resultado del... A ver, imagínense que estamos en facultad y queremos ver el efecto de, por ejemplo, la materia de diseño de proyecto sobre cuánto yo sé de diseño, por ejemplo, ¿no? Entonces, tengo una buena cantidad de estudiantes y los puedo distribuir. Imagínense, en el año 2021 tenemos 600 estudiantes en diseño, ¿no? Y a algunos, por ejemplo, queremos ver cuál es el efecto del... imagínense que el tratamiento es haber cursado en salud versus no haber cursado en salud, ¿no? Entonces nosotros podemos, en realidad ahí ya no me funciona, porque ustedes ya están... Imagínense, yo puedo decir, a ustedes les doy imagínense que ustedes no se anotaron en salud, que yo los puedo distribuir aleatoriamente, ¿no? Entonces de los 600 pongo 300 los pongo en salud,
y los otros 300 los distribuyo en los demás. Y puedo ver y observo después del examen, o después de la última, de que ustedes, el examen no hay, pero de que entregaba el proyecto, les hago un test y veo cuánto ustedes saben de diseño de proyectos. Y comparo estos contra estos. Yo no observé cuánto ustedes sabían de diseño de proyectos antes. En realidad no lo sé. Pero como los asigné aleatoriamente entre el tratamiento y el no tratamiento, el tratamiento acá es haber cursado en salud, imagínense, versus lo demás, yo puedo decir, puedo atribuir lo que ustedes aprendieron a el hecho de que lo hayan cursado en salud. Sería interesante. No lo puedo hacer ahora porque ustedes eligen, ¿no? Lo que decía Gabriel al principio, ustedes no se distribuyen aleatoriamente entre salud, clínica, educación, ¿no? Y social. Ustedes eligen, ¿verdad? Ustedes eligieron. Imagínense Exacto. que lo hacemos nosotros. Ese podría ser un ejemplo. Entonces, igual no me queda claro, como dice la compañera, no me ¿sí? queda claro la efectividad de esto, ¿no? ¿A qué te refieres con la efectividad? ¿En qué caso realmente el resultado de esto, como estás explicando, tiene un valor agregado para alguien, más que el tipo que lo hace? ¿Entendés? Yo lo que estoy viendo es que hay un montón de metodología, hay un montón de posibilidades de hacer un millón de cosas, que vos hacés, escribís un artículo científico y ¿quién carajo lo lee? ¿No? O sea, ¿para quién es esto? A eso me refiero. Está bueno el tipo que es investigador, que se rompe el alma, que está buenísimo y desarrolla su vocación y genera un artículo científico. ¿Quién carajo leyó, por ejemplo, aparte de nosotros de clase, el que vos presentaste la semana pasada del Facebook? O sea, ¿qué valor agregado tiene eso a la sociedad? Los likes, dislikes y todo eso. ¿Cómo lo medís eso? ¿Cómo decís, voy a hacer realmente un proyecto que realmente genere un valor agregado para alguien más que para mí, por ejemplo, o un grupo de científicos? Por ejemplo, si lo vas a financiar, de seguro un valor tiene, porque si no, no te lo van a financiar. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la relevancia? Gabriel, cuando hablamos de la relevancia, clase 1, hablamos de la relevancia científica y la relevancia social. Lo entiendo, pero yo Nadie te va a financiar un proyecto que no sea relevante socialmente. Claro, pero vos ya estás hablando ahí de plata, estás hablando de que te financien, y yo estoy hacia otro tema. Yo me estoy volcando hacia cómo elijo un tema que sea relevante socialmente y después científicamente para que me lo financien. Pero si a mí me interesa que la mayoría de la población no científica lo lea, más allá de que no haya financiamiento o de que haya financiamiento, ¿cómo te basás? Eso es una cuestión mucho, pero no tiene mucho que ver con esto, sino más bien con la difusión del conocimiento científico en la sociedad, ¿no? O la extensión o la difusión del conocimiento. Cómo circula socialmente el conocimiento. Nosotros estamos acá más en un momento previo que es como la producción, ¿no? Me parece que no. Sí, te entiendo. La respuesta yo te diría es, ¿cómo? Yo te entiendo, pero vos estás en la preproducción, vos estás pensando de qué forma lo vas a producir para que sea lo más, no solo lo más exacto posible, sino que también lo más atractivo posible, ¿verdad? O atractivo es una palabra porque no sé emplear otra, pero te digo. Igual no entiendo bien cuál es tu punto acá, porque... Mi punto es cómo elijo yo dentro de toda esta metodología que estamos viendo, dentro del diseño, en qué me baso yo para elegir la más acertada o la que me ayude más a desarrollar una investigación que cubra ambos márgenes, el científico y el social, ¿entendés? Es como que siempre me queda, algo en el aire, ¿entendés, Nico? No solo con tu materia, sino que, por ejemplo, que estoy cursando cualitativa y estamos con etnografía y cartografía y todas esas cosas, como que todo me queda allá arriba en la nube, y cuando tengo que bajarlo al papel, digo, ¿qué carajo bajo al papel de etnografía, cartografía, sumado más todo esto? ¿Cómo genero un documento que sea dentro de todo lógico? ¿Me explico? No sé si me sé explicar, Nico. Sí, pero yo quiero, por ejemplo, ahora, Nicolás, el estudio que vos estás haciendo, ¿vos después le vas a decir a los adolescentes eso, el resultado del estudio o no? ¿O no se dice? Claro, y además, o sea... Hay devoluciones después a la comunidad, por lo menos en la comunidad que vos intervenís, a veces, en algunos. Sí, y no solo, porque en el caso nuestro nosotros trabajamos en una idea de paradoja de salud en
adolescencia, que es, en realidad, mucho de la mortalidad y de la morbilidad en ese periodo de la vida tiene que ver con decisiones que vos tomás y con conductas que vos mismo tomás. No solo daños sobre vos, sino sobre daños a otros, ¿no? Por ejemplo, los accidentes de tránsito en Uruguay, en los jóvenes, son la primera causa de muerte, ¿no? O sea, los accidentes, el suicidio, el homicidio, entre 15 y 25 años, es la principal causa de muerte. Entonces, si vos te vas a tomar 14 cervezas y te vas a subir a un auto y además te vas a subir con tus amigos, no solo que te podés tener un accidente, podés lastimarte vos y lastimar a otros, o morir, digamos, sino que ahí hay un proceso psicológico que tiene una lógica y que se puede abordar y que se puede identificar. Cuando nosotros terminemos este experimento, nuestra idea es poder contribuir con información para hacer intervenciones, por ejemplo, sobre toma de riesgos en adolescentes, que tienen efectos en el tránsito, por ejemplo, en la salud sexual y reproductiva, en la alimentación, etcétera, ¿no? O sea, claro, eso mismo iba a decir, a veces vos investigás también porque vos mismo como investigador querés intervenir en ese tema también. A veces te surge una investigación y también después con ese resultado podés hacer algo, además de solo producir información. exacto, es que en realidad no es solo producir información. Quiero decir, cuando hablamos de relevancia social, finalmente lo que hablamos es de la posibilidad se llama traslacionar o traducir digamos, la evidencia científica en intervenciones, en políticas, ¿no? En aplicaciones concretas. Nunca es en el aire. O sea, la idea es que no sea en el aire. Y parte de la justificación que ustedes hacen en un proyecto es por qué es relevante investigar el efecto, no sé, de la toma de riesgos de los pares sobre la toma de riesgos, ¿no? Porque no lo hacen solo por el placer del conocimiento. ¿Explico? No sé si... Claro, pero si vos no haces bien la justificación de cuál es la utilidad de ese conocimiento en cualquier disciplina, es muy poco probable que vos puedas llevar adelante ese proyecto de modo profesional, digamos. Si vos agarrás una lista de los últimos proyectos aprobados por la ANI o por CSIC o por cualquier otra agencia, vas a ver cuál es la aplicación, ¿no? La aplicación, o vas a entender más o menos en el título cuál es la aplicación concreta, ¿no? De los agroquímicos, o de la alimentación a la población, o del tránsito, o de la, yo qué sé, o de la depresión y la ansiedad en la salud, etcétera, etcétera. Pero la idea es que tenga una aplicación concreta. Siempre. Si vos no tenés eso, no hiciste bien el trabajo. O sea, algo te faltó. Puede ser muy relevante científicamente, pero socialmente no terminaste de redondearlo. Entonces yo les decía, siempre están las dos cosas y tienen que estar las dos. Tiene que haber un balance entre las dos, ¿no? Porque ustedes pueden tener una idea muy buena, muy relevante socialmente, pero si científicamente no tiene asidero, tampoco la van a poder hacer. Es un balance entre las dos cosas. Bueno, ahora se nos achicó un poquito el tiempo, pero si quieren, paso rápido esto y de última después me consultan. Esta es la última clase que vamos a hacer el experimento, ya la próxima arrancamos con longitudinal y cross-section, como decía Gabriel. A veces, ustedes, este es un diseño complejo, ¿tá? Pasamos del diseño simple al diseño complejo. Este se llama post-test múltiple. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, está perfecto, yo hago el experimento y observo en el momento T1 cierto efecto, ¿no? Pero ¿qué pasa después? ¿Ese efecto se mantiene o no se mantiene en el tiempo? Y eso es muy importante, ¿no? Imagínense yo en el experimento, en el estudio de estrés, yo puedo decir, bueno, está, la intervención antiestrés en chiquilines de contexto vulnerable funciona. Pero ¿durante cuánto tiempo se sostiene esa reducción de estrés? O yo lo observo solo cuando termina el experimento y después, ¡guau!, se va para abajo, ¿no? Entonces, acá ustedes pueden hacerse la pregunta de qué pasa en el tiempo, ¿no? ¿Cuál es la intensidad del efecto y cómo se sostiene en el tiempo? Entonces, fíjense, rápido. Ustedes tienen un T2, que era nuestro T1 en el diseño estándar, pero además tienen un T3 y un T4. Entonces, lo que hacen ustedes es, la intervención está acá, pero después siguen haciendo observaciones, ¿no? Imagínense, observan después y observan, esto se llama a veces como observación de mantenimiento, ¿no? Entonces, en el proyecto nuestro, nosotros observamos estrés después, y después vamos a esperar, y después del después, esperamos 3 meses más y volvemos a medir.
y espero Nosotros vimos algo de esto, volvemos a ¿no? medir. En metodología con Sampieri. Me suena ¿Cómo? algo de esto. Cuando dimos Sí, metodología Sampieri, ¿te acordás? En alguna sí. parte que no me acuerdo en cuál, vimos esto de la variable en el tiempo, pero no me acuerdo en cuál. En este caso lo que vos haces es repetir, imagínate que sea el experimento de posteo, decís, bueno, ¿cuál es el nivel de soledad inmediatamente después, 3 meses después y 6 meses después? Lo que vos pienses o que tu teoría te diga que se sostiene el efecto. Entonces se llama post-test múltiple, ¿no? Porque vos haces post-test múltiple. Vos también te puede interesar saber si esta tendencia que vos observás ya venía dándose en el tiempo o no. Y podrías agregarle un pretest múltiple, ¿no? En vez de medir solo una vez antes, podrías medir 3 veces antes. Porque en el caso mío yo podría decir, no, capaz que estos chiquilines, su nivel de estrés ya venía en aumento mucho antes. Entonces, si yo sabía que ya venía en aumento, el efecto que yo espero atribuirle al programa que yo implemento va a ser menor, ¿no? Porque no es lo mismo agarrar el estrés bajando que el estrés subiendo, o el estrés constante. Entonces podrían agregar incluso 3 medidas para atrás o 2 medidas para atrás. Algunos pueden usar 5, 6, 7, 8, depende, ¿no? A veces las medidas pueden ser cada 10 minutos, cada 2 minutos o cada 3 años. Si es así va a ser mucho más costoso, ¿no? ¿Se entiende? Más complejo, menos simple. Les puse acá el ejemplo de la legalización del divorcio, y viendo si una vez que uno legaliza el divorcio o legaliza la interrupción del embarazo, por ejemplo, las tasas de divorcio o las tasas de aborto bajan en el tiempo o se mantienen constantes, ¿no? Eso es una forma de observar con la misma lógica si el efecto cambia en un T1, 2, 3, 4, 5, etc. Eso está interesante. Y ahí está bueno medir 2 o 3 antes también, ¿no? Podría ser. Lo que pasa es que no siempre les va a dar la plata, pero está bueno. Este es también un diseño complejo que está bueno. Yo siempre, acá estamos hablando de 2 grupos, ¿no? Un control y un tratamiento. Pero en realidad ustedes podrían tener múltiples grupos, ¿no? Si ustedes tienen múltiples tratamientos, ustedes van a necesitar múltiples grupos. Imagínense que ustedes tienen 4 o 5 vacunas. Entonces ustedes pueden tener grupo 1 con vacuna 1, grupo 2 con vacuna 2, grupo 3 con vacuna 3, así. Incluso pueden tener un grupo de control. Imagínense, ¿no? Acá hay 4 grupos, 1, 2, 3, 4, y hay un grupo de control. Entonces, ¿ustedes qué pueden hacer acá? La comparación ya es más distinta, ¿no? La pueden cambiar. Pueden comparar cada uno de estos versus el grupo de control. O sea, T1 menos grupo de control, T2 menos grupo de control, cualquiera de estos, o pueden comparar también estos entre sí, ¿no? Pueden decir T1 menos T2. En el momento, en el post-test, ¿fue diferente la soledad o fue igual? ¿Y si lo comparo con este? ¿Y si lo comparo con este? ¿O todos en conjunto, o estos dos en conjunto versus estos dos? Pueden hacer lo que quieran. Piénsenlo como, por ejemplo, diferentes tipos de intervención. Imagínense que en vez de ser solo salud, la intervención, para ver cuánto aprendieron de diseño, es salud versus social versus clínica versus educación, ¿no? Versus no haber hecho nada de diseño. Ese es un ejemplo con múltiples grupos. ¿Se entiende? Sencillo, ¿no? Este es un poquito más complicado, con esto ya vamos terminando. Lo que pasa a veces, fíjense, lo que pasa a veces es que el instrumento, cuando yo aplico un instrumento en el pretest, genero cierta reactividad. O sea, genero cierta expectativa o cierta reacción o cierto efecto que luego me puede afectar la medición en el segundo momento. O sea, en este momento de acá. Entonces, esta idea de reactividad del instrumento, de cómo la aplicación de una línea de base o de la aplicación de mis instrumentos en un momento pretest puede afectar a los individuos, hay una forma de capturarla que es utilizando este diseño que se llama Solomon por 4. Capaz que también lo vieron en la metodología. Lo vimos, sí. ¿Se acuerdan? Sí, lo vimos, sí. Entonces, ¿se acuerdan que acá lo que se hacía era dividir tanto el grupo de control como el grupo de tratamiento? Acá tienen el grupo de tratamiento. Y acá abajo tienen el grupo de control.
Entonces ustedes dicen, ¿cómo puedo hacer yo para controlar si hubo una reactividad al instrumento? Al instrumento es la medida que yo apliqué pretest. Por ejemplo, ¿cuánto me afecta yo preguntarte hace 7 días tu soledad y 7 días después? Porque las personas pueden reaccionar a eso, ¿no? Capaz que alguno en el pretest se dio cuenta que estaba muy mal y, no sé, hizo algo, se compró algo, no sé, salió con alguien. El solo hecho de medir puede afectar el resultado. ¿Cómo hago yo para lidiar con esto, para controlar esto, para reducir la ambigüedad que me puede producir? Es, bueno, ¿qué onda si divido el grupo de tratamiento y el grupo de control en dos? Entonces hago esto. Hago un split, los divido en dos, y lo que hago es, a una mitad del grupo de tratamiento y a una mitad del grupo de control, les aplico el pretest. ¿Vieron? Y al otro no le aplico nada. Entonces fíjense acá lo que tienen. Un cambio de 80 a 50, y acá ustedes observan 70, pero acá no tenían nada. Y acá observan 60 versus 50, y acá 50, y acá no tenían nada. Entonces, ¿cuál es la idea de acá? Esto ya se lo mostré. La idea acá es que las diferencias en el resultado, fíjense acá, es un 80 menos 70, que es 10, ¿no? Y 60 menos 50, que es 10, es la diferencia que yo puedo atribuir a la reactividad del instrumento. ¿Me explico? Este plus de 10, en la comparación entre grupos, es lo que yo puedo decir, bueno, aquellos que recibieron el instrumento en la línea de base aumentaron en promedio 10 más que aquellos que no recibieron. Esos 10 de diferencia, de efecto de intervención, yo podría hipotetizar que se debe a la reactividad del instrumento. Entonces yo lo resto del efecto de mi intervención. Yo entonces podría decir que mi intervención, el efecto de mi intervención es tanto menos 10, ¿no? Que se debe a la reactividad. No se debe al tratamiento. Si no se debe que yo ya le había preguntado si se sentía solo antes. ¿Me explicó? Entonces cuando ustedes tienen alguna pista o algún problema, algo que por ejemplo, vienen a la literatura y ven muchos problemas de reactividad del instrumento, o es un instrumento que genera cierto efecto porque tiene un contenido que para los individuos es movilizador, como por ejemplo lo de la soledad, ustedes dicen, bueno, capaz que si voy a hacer un experimento, me conviene hacer un Solomon. Porque si yo no controlo reactividad, mis conclusiones van a ser ambiguas. ¿Ok? Sobre todo esto pasa cuando tienen grupos más chiquitos y cuando no tienen tanta chance de hacer distribución aleatoria o no lo pueden hacer bien, ¿no? Entonces, piensen que cuando hipotéticamente en la teoría y en los experimentos previos hay problemas de reactividad, este es el que más les puede servir y convenir. Aunque, digamos, en realidad en este caso, lo único que yo podría decir que es un poco más barato incluso, porque el pretest lo hacen a menos gente, ¿no? Lo hacen a la mitad. Entonces les puede servir. Bueno, me quedó pendiente el factorial. ¿Qué más me quedó? Me quedó este factorial. Este también es muy utilizado. De hecho, el diseño que nosotros estamos utilizando para este experimento que les dije de toma de riesgos, influencia de pares, es un diseño factorial. Y lo que pasa acá es que nosotros, lo que les pasa o les va a pasar muchas veces es que ustedes quieren medir el efecto de varias variables independientes. Tienen una x1, una x2, una x3 sobre una misma variable dependiente y no pueden hacer 700 experimentos, ¿no? No tienen plata para hacer un experimento por cada variable independiente, por cada x. Entonces dicen, bueno, vamos a hacer un experimento factorial que nos va a permitir de alguna manera hacer como varios experimentos en uno, y vamos a tener una combinación de efectos. Entonces, imagínense que ustedes dicen, bueno, el efecto del posteo no es igual en hombres y en mujeres, ¿no? Entonces yo quiero controlar también el efecto, además de ser hombre y de ser mujer, sobre el resultado final de soledad. Con esto termino. Entonces tienen
imagínense, esta es una variable que ustedes quieren controlar, y además tienen el tratamiento, ¿no? Que ustedes dieron. Entonces, más posteo, menos posteo. Entonces, ustedes lo que tienen acá básicamente son 4 grupos, ¿no? Imagínense, alto posteo y bajo posteo, hombres y mujeres, ¿no? Entonces lo que tienen acá, son como 4 celdas, como si fuera el ejemplo del divorcio, ¿no? Tienen acá hombres y acá mujeres. Y acá tienen hombres que postearon mucho y hombres que postearon poco. Y acá tienen mujeres que postearon mucho y mujeres que postearon poco. Entonces ustedes podrían decir que tienen efectos asociados a ser hombre y a ser mujer, y efectos asociados al experimento o al tratamiento. Y además tienen interacciones, ¿no? O sea, el hecho de ser hombre y haber posteado alto es equivalente al efecto de ser mujer y haber posteado alto, ¿o hay diferencias? ¿No? Eso se llama interacción. Efecto principal es efecto de ser hombre o efecto de ser mujer, y la interacción es el efecto de ser hombre versus el efecto del posteo. Fíjense que siempre generalmente se representan con este tipo de tablas, y ustedes lo que hacen es contar las categorías de las variables, ¿no? Entonces yo tengo hombre y mujer son 2 categorías de la variable género, y alto y bajo del posteo. Entonces lo que tienen acá ustedes es una combinación de 2 por 2. Entonces es un diseño factorial de 2 por 2. 2 por 2. 2 por 2. ¿El 2 por 3 qué sería? 2 por 3 es si ustedes, por ejemplo, tienen, imagínate que tenés nivel de posteo alto, medio y bajo, ¿no? Entonces, agregás una más acá, y tenés un grupo 1, 2, 3, un grupo 4, esto está horrible, perdón, un grupo 5 y un grupo 6. Entonces vos decís, todos estos son hombres, todos estos son mujeres. Estos postearon alto, estos postearon medio y estos postearon bajo. Entonces, 2 por 3 es 6. Tenés 6 celdas. Y podría ser al revés también, ¿no? Por femenino, masculino y no binario. Y no binario, por ejemplo. Masculino, claro. Femenino, no binario, posteo alto, bajo. Sería un 2 por 3 también. 6. El 2 por 2 no es el tango, o el 2 por 4 no es el tango, sino es la cantidad de celdas que vos tenés acá. ¿Se entiende? Entonces, acá lo que tienen que tener cuidado es, si tienen poca gente, o no tienen una capacidad de reclutamiento alta, y ustedes, como decía Yamila, agregan variables que tienen muchas categorías, van a necesitar más gente, ¿no? No es lo mismo que yo distribuya 100 personas entre 4 celdas, ¿no? A que yo distribuya 10 personas entre 4 celdas. O que esas mismas, no sé, 40 personas las distribuyan en un experimento de 4×4. Imagínense, ¿no? 4×4 es 16, ¿no? O sea, tienen 16 grupos de comparación. Necesitan mayor cantidad de gente, ¿no? Y acá noten que hay algunas cosas que ustedes las pueden manipular y otras no. O sea, la variable sexo o género no la van a manipular, esa no pueden. Pueden manipular qué tipo de tratamiento les toca, ¿no? Pero no pueden manipular si son hombres o mujeres, o si o tienen tal edad o tal otra edad. Nosotros el año pasado presentamos un proyecto sobre el efecto de las emociones sobre la autorregulación, y lo que hacíamos era presentar diferentes estímulos, que eran diferentes películas que inducían ciertas emociones, miedo, alegría, etcétera, etcétera, y lo que teníamos era un diseño factorial donde teníamos chiquilines de diferentes edades, y a unos les inducíamos una emoción, a otros otro. Este experimento no lo hicimos porque no tuvimos financiamiento, pero fue aprobado por el Comité de Ética, y la idea era, otra vez, un experimento factorial donde teníamos tantas celdas como emociones que inducíamos, ¿no? Y además en un caso teníamos hombres y mujeres, porque una hipótesis era que para los hombres el efecto era distinto, o para las mujeres era distinto, y otro por edades, ¿no? Entonces acá en vez de tener sexo teníamos edades. Comparábamos si era lo mismo para, 14 y 15 que para 16 a 18. ¿No? Era otro... ¿En el análisis de información lo haces todo junto? Porque si ¿Cómo? vos investigás varias cosas en una misma investigación, claro, igualmente entra en toda la investigación, obviamente, ¿no? Sí, a veces son varios experimentos diferentes, ¿no? Claro, a eso quiero decir, pero igualmente entra dentro de la misma. Exacto. El análisis de todo, claro. Exacto. A veces puedes hacer 2 o 3 experimentos en uno, o hacer 3
repeticiones de un experimento con una variación, ¿no? Por ejemplo, hombres y mujeres, y después hombres y mujeres de diferentes edades. Ahí tendrías las interacciones. ¿Ah? Este también es muy usado el factorial. ¿Se entiende cuál es la idea acá? ¿Se entendió? Bueno, gente, ya nos pasamos un poquitito de hora. No sé qué les pareció la clase. Con esto terminamos.